¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. ¿Qué onda? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No, pues quieres que responda el enigma de toda la vida, de toda la humanidad. Que jamás he podido contestar, entonces sí me la pones un poco difícil, Juan Carlos. Pero fíjate cómo es una pregunta que, bueno, yo creo que nadie ha dejado de escucharla alguna vez, que significa, en realidad, por dónde empezó la bronca. Creemos que lo que estamos comunicando, lo que queremos dar a entender y la idea de romper los paradigmas o el paradigma respecto a la discapacidad, creo que es valioso en el sentido de que estamos convencidos de que realmente vamos a obtener mayores ganancias, mejores resultados, más resultados si observamos en la escala funcionalidad-discapacidad, apuntando más hacia la funcionalidad que hacia la discapacidad. Y de hecho eso es justo lo que quería yo decirte hoy. Entonces, pues cuéntanos de las redes sociales antes de que entremos en materia. Surgieron algunas dudas con respecto a, oye, ¿sabes qué? Bueno, pues he querido ingresar a la página, a su página web y pues como que no he podido. Entonces ya descubrimos qué es lo que sucedió. Hay algunas ocasiones en donde colocándole el www no entra. Entonces les recomendamos que busquen directamente en discapacidad, un estilo de vida, todojunto.com. Ya quítenle por favor el www si es más sencillo. Hay algunos otros que nos dicen sí, entra sin ningún problema, pero de preferencia entonces discapacidadunestilo-de-vida.com. En el buscador. En el buscador, como para que encuentren ahí nuestra página web. Ahí también, dentro de la página web, está el acceso a todas nuestras redes sociales, que es Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y, por supuesto, podcast. ¿Sí? Y YouTube. Y YouTube. Siempre se me olvida, ¿verdad? Sí, no sé por qué. Parece hay algo contra YouTube. Síganos en cualquiera de estas plataformas. Ahí van a encontrar todo lo que estamos publicando semana tras semana. La verdad es que hemos estado comentando mucho el hecho de que es importante identificar que caemos en error al momento de asumir la discapacidad. Hemos ya hecho 2 podcasts al respecto, creo yo, muy importantes y que tienen que ver con lo de hoy, que hay errores fundamentales en la percepción de lo que es la discapacidad. Uno de ellos es decir que creemos que cuando vemos una persona tradicionalmente llamada persona con discapacidad, lo más clásico es en silla de ruedas. En realidad lo que estamos viendo son secuelas. El primer error es asumir las secuelas como sinónimo de discapacidad, y lo cual es completamente distantes, son cosas diferentes que tienen que ver o se miden de forma diferente, se exploran de manera diferente y no tienen una que ver, bueno, sí tienen una que ver con la otra, pero a lo que me refiero es que si tú ves a alguien en silla de ruedas no estás viendo discapacidad. Exacto. Porque la discapacidad tiene que ver con la funcionalidad. Es como claro y oscuro. Me acuerdo que decía mi hija que la criticaban, ¿no? Que estaba, ¿cómo le dijeron? You're short. Ah, sí. Estás chaparrita, ¿no? Y mi hija no es chaparrita. No. Pero dice, ¿comparada con qué? Exacto. ¿No? O sea, bueno, el muchachón enorme. Tú que eres una jirafa, pues obvio, yo y cualquiera más te vamos a resultar chaparritos, ¿no? Claro. Es comparado con qué. Exacto. Sí, o sea, si tienes un claro o un oscuro, ¿comparado con qué? Tu claro puede ser oscuro si estás comparándolo con algo más claro. Igual la discapacidad, o sea, la discapacidad es en función de la funcionalidad. Solamente puedes hablar de discapacidad con relación a la funcionalidad. Entonces, cuando tú ves a alguien, el primer error es asumir que las secuelas son discapacidad. Y el segundo error, que es lo que decíamos que tiene que ver, está muy relacionado con lo que te estoy diciendo, es asumir que estás viendo discapacidad. Si nosotros nos guiamos tradicionalmente con respecto a la discapacidad, lo que vemos. Y te tengo una sorpresa, la discapacidad no se ve, la discapacidad se estudia, se interroga, se analiza, pero no se ve. Tú no puedes ver qué tanta limitación tiene una persona hasta que le preguntas qué tiene que hacer y no puede hacer. Sí, de acuerdo. Y además tendemos a pensar que la discapacidad solamente la genera una situación o una circunstancia desde el punto de vista físico, ¿no? Cuando realmente existen muchas
cosas alrededor, o sea, muchas variables, muchos aspectos de la persona que le pueden generar discapacidad, ¿no? Que no realmente solamente depende de una estructura corporal, ¿no? Exacto. Exacto, que puede ser tu forma de pensar, tus actitudes, el ambiente físico, el ambiente social. Todas esas cosas son condicionantes de discapacidad y tú no lo puedes ver. Uno de los casos, y que ya hablaremos del tema en algún momento, pero uno muy, muy fácil, creo yo, de poder explicar o de poder utilizarlo para explicarnos es la discriminación. La discriminación genera discapacidad y no la ves. Ves a alguien que está discutiendo, ves a alguien rechazando a otra persona, pero en esencia, ¿cómo ver discriminación? Eso hasta que sucede el evento, hasta que sucede un ambiente en el que tú estás rechazando, estás limitando la participación de alguien o de un grupo de personas o una persona, pues hasta entonces aparece y te das cuenta, pero si no, ¿cómo? ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 entonces, de acuerdo. Al final, yo sé que suena a canción de Arjona. No. Ya me lo habías criticado. Sí. Sí, suena a canción de Arjona, pero la discapacidad no es causa, es efecto. Si estamos pensando, este es uno de los errores importantes también, si estamos pensando en la discapacidad como causa, ya tronaste porque tú, si es que estás ofreciendo soluciones, tu solución está basada sobre el hecho de que la discapacidad es la causa del problema. Y no lo es. Y no lo es. No, claro que no. Al final la discapacidad aparece como efecto de la causa de una barrera. ¿Cuál barrera? Ah, bueno, de eso se trata. Justamente de que vayas e investigues cuál es la barrera. Hay que identificarla, pero sobre todo lo hemos también platicado en algunos otros podcasts, que lo importante también es identificar, además de las barreras, pues obviamente cuáles son aquellas situaciones que pueden generar una facilitación para llevarnos hacia la funcionalidad. A mí me parece muy, muy fácil entenderlo. Lo decimos en nuestro libro, para aquellos que nos están viendo, mira, aquí lo traes. Lo traes así como separando. Sí. Es que quiero mostrarlo. Este es nuestro libro. No sé si brilla con la iluminación, pero ahí está. Este es nuestro libro. Me encanta, porque justamente lo estábamos revisando y salieron algunos comentarios que tú quieres hacer. Pero lo que quiero decir es que hemos dicho constantemente que discapacidad y funcionalidad son caras de una misma moneda. Y así como eso, muchas cosas de nuestro día a día son complementos, el yin y el yang, el que aumenta uno y disminuye el otro, una relación que no puede separar, como frío-caliente, como arriba-abajo, como luz-obscuridad, son cosas que son necesariamente ligadas y no existe, no puede existir una sin la otra. Entonces, al final, pues como tú lo estabas mencionando, ¿no? Si hay una barrera, es que no hay un facilitador. O no lo he encontrado, ¿no? Seguramente lo va a haber. Sí, claro, sí, pero a toda barrera corresponde un facilitador. Si puedes ser capaz, que es más fácil, creo yo, identificar las barreras, pues entonces estás en condiciones de ofrecer un facilitador. Pero si no lo detecto y no sé qué barreras. Exacto. Si tú no tienes la capacidad para observar la barrera, entonces no vas a poder ofrecer el facilitador. Así es. Y el facilitador es el que disminuye la discapacidad. Entonces, por eso estaba yo diciendo, la discapacidad no es causa, es efecto. ¿Efecto de qué? De barreras. ¿Cuáles? Pregunta, identifica. Sí, porque si estás pensando en la secuela como la causa del problema, yo te podría decir que conocemos, oye, fuimos apenas con los de vida independiente. ¿Cuánta gente tan funcional a pesar de que tengan secuelas? ¿Cuánta gente con lesión medular que no están en vida independiente y que están teniendo limitaciones para poder realizar actividades? Están teniendo restricciones en la participación de cosas que pudieran hacerlo, lo laboral, lo social, lo familiar, lo escolar, cuántas cosas. Y que al final, si tú no identificas la barrera, no estás en condiciones de ofrecer el facilitador. Y lo que decíamos, si estás queriendo solucionar un problema que no existe, estás creando un problema. Así es, sí, pero también es importante que si, por ejemplo, no has detectado una barrera en particular, pues nunca vas a encontrar ese facilitador, como dices. ¿A qué voy? Estábamos platicando el otro día, Juan Carlos y yo. Hace ya varios años teníamos una conversación de sobremesa con una persona que queremos mucho. Estábamos ahí platicando de
pues de esos temas que de repente salen en las comidas, ¿no? De, pues que puede ser que la reencarnación o qué opinas acerca de cosas raras que ocurren de repente que no le podemos dar un todas esas sentido, cosas esotéricas. Sí, o no le puedes sí. dar un sentido realmente científico, ¿no? A lo Ajá. que sucede. Pongan cualquier ejemplo que se les venga a la mente, ¿no? Ajá. Y de repente habla de la mamá de esta persona. Oye, ¿cómo estás? Que no sé qué, no, pues aquí estoy platicando con Juan Carlos y con Luigina, que no sé qué tanto, y ¿qué están hablando? No, pues de esto y esto y el otro, y se ve que le empezó a dar como un sermoneo al respecto. ¿Te acuerdas que se paró de la mesa? Súper evidente. Se fue, quién sabe qué tanto discutió, regresó, dijo, bueno, buenas noches, me despido, y se acabó la conversación. Se acabó la velada. Se acabó la velada, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de situaciones que son no conscientes, pueden generar en nosotros mismos barreras, ¿no? Que pueden ser formas de pensar, pueden ser creencias, pueden ser una infinidad de cosas. Y a veces ni siquiera detectamos qué es, qué fue lo que pasó. O sea, esa amiga nuestra, la verdad es que seguramente pues ni siquiera sabe que su situación o su circunstancia familiar está generando en ella pues una barrera. Te refieres, ¿no? a la mamá está generando una barrera. Así es, sí. Ella estábamos platicando, pero ella entradísima y bien abierta, sí, en la plática, y todo, comentando, ¿no? cosas, y al final la mamá fue la que de alguna manera le llamó la atención, así como que son temas tabú, ¿no? Que no se pueden hablar, que no se deben hablar. Seguramente por creencias familiares, ¿no? Que está generando tu forma de pensar. Te puede generar una barrera a lo mejor laboral, social, en otro contexto, ¿no? Que no sea pues, una plática de sobremesa, ¿no? Y a veces es difícil detectarlo de primera instancia, ¿no? Entonces vamos por la vida teniendo estas actitudes, ¿no? Que se contraponen con las creencias o las formas de pensar de otros, y de alguna manera pues generan barreras, ¿no? Está muy interesante como lo estás planteando, porque yo creo que de una forma muy, muy simplista, la forma más evidente de ver la discapacidad es las limitaciones o las secuelas físicas. Pero nunca pensamos que la forma de pensar o la forma de una actitud es la que puede generar una discapacidad. Sí, en ausencia de alteraciones o secuelas físicas. Entonces, y hay veces que a lo que iba yo también, es que a veces tú no lo detectas y necesitas ayuda. A veces hay que acudir con un profesional como para decir, bueno, está sucediendo, me pasa y me pasa una vez y otra vez. Y hay gente que le pasan una cantidad de cosas que no entienden qué es lo que está sucediendo, por qué repiten el fenómeno, ¿no? Entonces, a veces necesitamos ayuda de un profesional, que puede ser un psicólogo, por poner un ejemplo, que nos ayude a determinar, ¿no? Qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas, que nos está generando una discapacidad y que no es una discapacidad física, que no la ves, ¿no? No la ves, ¿no? Entonces, me voy a ir a comentarles, yo quería platicarles con respecto a una página de nuestro libro, Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. A ver, ¿qué página es? Aunque no lo crean, Juan Carlos y yo estamos volviendo a releer nuestro libro, ¿verdad? ¿Por 10ª vez? Por 10ª vez, sí. Es que de verdad es que la verdad es que cada vez le encontramos más información que habíamos escrito y que ya como que no teníamos, se te van, ¿no? Porque muchos son ideas, muchos son conceptos y demás. A ver, ¿qué dijimos en este capítulo? Bueno, pues entonces estamos retomando pues la lectura otra vez, ¿no? Y nos encontramos en la página 58 que dice los matices de la discapacidad, y hay un subíndice que dice los factores contextuales de la discapacidad, en donde puntualizamos, dice, hay dos grandes esferas que deben interactuar para que la discapacidad se dé. Por un lado, la esfera propia de los factores de la persona y por otro, la esfera que corresponde a los factores del ambiente donde se desarrolla dicha persona. En conjunto determinan el estilo de vida de cada persona, que es lo que justifica el nombre de nuestro libro, ¿no? Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida, ¿no? Y sigue, ¿no? Dice, las diversas combinaciones entre los factores que corresponden a cada una de estas esferas determinan las posibilidades múltiples de las que resulta el fenómeno discapacidad. De hecho, de la interacción entre estas esferas, la persona y el ambiente, se crea el contexto de donde resultan todas las cosas que son inherentes y propias de la humanidad, como la cultura, importantísimas, como la cultura, la educación, la sexualidad, la economía, medios de producción, comunicación, religión. Dice, y no es de esperarse que la discapacidad como aspecto propio de nuestra existencia también derive de esta interacción. Entonces, todo lo importante, todas las cosas que son, voltea a ver, aquellos que nos escuchen, ¿qué es importante para ustedes? No solamente como personas, sino como familia, como ente social. ¿Qué es importante para tu trabajo,
tu educación, tu escolaridad, tu relación con otras personas, tu relación social, tu relación político-social, tu condición de ciudadano. El aspecto sexual que hoy está muy en boga, que si la identidad sexual y todo esto, todas estas cosas son constructos que están generados por la interacción de lo que soy yo como persona independiente y tratando, se me hace difícil que podamos ser 100% independientes sin considerar el resto de la gente o el resto de tu sociedad, pero suponiendo que se pudiera hacer fácilmente la relación de lo que soy yo con la relación de lo que es mi ambiente social. Sí. Y no me estoy refiriendo al ambiente físico que también tiene le imprime una huella muy importante, sino la interacción con otros, la opinión de otros, que estamos ahí, creo yo, casi esclavos de las redes sociales. Sí, o sea, nos interesa mucho que nos den likes. Hoy pareciera que este fenómeno de las redes sociales determina muchísimo qué soy, qué tengo, qué hago, hacia dónde voy. Y todas las cosas importantes, como te decía yo hace un momento y como tú lo mencionaste ahorita en la lectura, es mi trabajo, mi educación, mi posición en mi ambiente social. Todo está determinado por la interacción de estas dos esferas, que son los factores contextuales que determinan o que matizan la discapacidad. Y al final, como te decía yo, la discapacidad no es causa, sino efecto. Si seguimos buscando la discapacidad como causa del problema, nos vamos a quedar estacionados, Lili. Sí, pero fíjate que también me remito a lo que decíamos hace rato. O sea, hablando de esta interacción entre la esfera de la persona y del ambiente, y que en consecuencia genera, digamos que su interacción, bueno, al igual que la cultura, la educación, la sexualidad, la discapacidad no es inherente solamente a la persona, también tiene que ver con el ambiente. Entonces, tenemos que rompernos este paradigma en donde solamente la discapacidad que vemos a través de una persona con silla de ruedas es lo que va a generar discapacidad, cuando hay cosas que pueden ser ambientales que te generan discapacidad. Exacto, y ¿no? Lo que también lo mencionamos en partes adelante del libro, que la discapacidad no es la persona. No es una pertenencia de la persona. De hecho, la parte social y muchos de los actores sociales que trabajan para brindar soluciones a los que hoy llamamos personas con discapacidad, están abogando mucho y están mencionando mucho el hecho de que la discapacidad no es una cosa de ellos, de las personas, sino es el resultado de las barreras que opone la sociedad. Siento que sí le falta toda la parte que corresponde al cuerpo físico, ¿sí? Ya sea no solamente la parte anatómica, sino la parte de la persona propiamente, como puede ser el pensamiento, que tú ya lo mencionaste. Pero al final volvemos al punto, si seguimos pensando en que la discapacidad es el problema, estamos fritos. Por esto decía yo al principio, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero? O sea, primero tengo discapacidad y luego un problema, o primero tengo un problema y después la discapacidad. Pues yo creo que... Está intenso, sí, ¿no? Sí. Está intenso. Sí, claro. Al final, la discapacidad no es causa, sino efecto. El efecto de un problema previo de actividad que pueda estar limitado a realizar una actividad, una tarea, o una restricción en la participación que tú tengas en alguno de tus roles sociales, como ente social que eres. ¿Estás de acuerdo? Sí, y es multifactorial. La verdad es que sí es lo complejo y lo interesante y lo apasionante del fenómeno de discapacidad. O sea, es multifactorial, o sea, no solamente depende de una situación, de una circunstancia, de una característica. O sea, depende de muchísimas cosas. De varias cosas que además cada una de estas cosas está cambiando. De momento a momento. De momento a momento. Y en la misma persona. En la misma persona. Entonces, sí es importante darnos cuenta y asumir que tenemos que buscar el origen de la limitación, el origen de la restricción que genera la discapacidad. La discapacidad no es el problema. La discapacidad es la resultante de un problema. Tenemos que trabajar en solucionar ese problema para que se disminuya la discapacidad. No podemos hablar de quitar la discapacidad porque siempre hemos sostenido que todos tenemos un grado de discapacidad. Pero ciertamente, si nosotros trabajamos por solucionar, por primero identificar y luego brindar las soluciones, los facilitadores para disminuir el problema, necesariamente y de forma natural, la discapacidad va a disminuir. Se nos acabó el tiempo. Gracias por seguirnos una vez más. Nos vemos la próxima semana. Les enviamos un abrazo fraterno. Donde quiera que estén. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora.
Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.